Todos muy bienvenidos a la hora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ya prácticamente Gregorio Marañón, también porque el patronato que celebramos la semana pasada aprobó que iniciemos los trámites para que también se incorpore el otro titular de esta institución al nombre de nuestro instituto universitario y por tanto mediano plazo de tiempo será Instituto también Ortega Marañón, igual que Fundación Ortega Marañón. Hoy es un día muy especial porque tenemos a una de las grandes figuras del panorama académico en nuestro país vinculada a la idea de Europa y además un gran amigo mío, es profesor y maestro de mi departamento, el profesor Moreno Juste, lleva trabajando en cuestiones de política europea, de la idea de Europa, en y con el movimiento europeo, ha estado muy cerca de muchas de las figuras vinculadas a la incorporación de España a Europa en los últimos 40 años, fundamentalmente en los 80s, 90s, inicios 2000s, pero siempre una persona, como verán enseguida, cultísima, además tiene doble formación, no solo de historiador, sino también politológica y algo filosófica. Por tanto, siempre la puntada con hilo, como decimos acá. No, verán que ni una coma está fuera de lugar. Yo además quiero agradecerle no solo que esté esta tarde aquí con nosotros, sino su disponibilidad, porque aparte por sus responsabilidades en la universidad, por diferentes motivos, sé que le está siendo especialmente complicado estar aquí esta tarde, pero desde el primer minuto me dijo, bueno, pase lo que pase, esta tarde estaré en la hora de la Ortega, y para mí es un gran placer. Además, os diré a los que nos acompañéis, que sois alumnos ahora mismo, tanto de la maestría como del doctorado, que es antiguo alumno del instituto, de la edición de doctorado del año 90, y por tanto, fijaos, vosotros estáis aquí en el 2021, el instituto empezó su andadura en el 87, o sea que es un yogurín, un alevín del instituto que, como tantos antiguos alumnos, pues han alcanzado las cotas de excelencia académica que llevan nuestro nombre por el mundo y el de la Universidad Complutense a la que representamos, ¿no? Y por tanto, querido Antonio, muchísimas gracias por estar en la que es tu casa, ¿no? En este sentido, bueno, pues la dinámica la de siempre, tiene todas las publicaciones que ustedes puedan imaginar. Yo simplemente voy a referirme al último libro que además ha escrito con una discípula suya especialmente valiosa a mi modo de ver, por lo que yo le he leído, Teresa Núñez, una historia sobre la integración europea realmente incisiva, diferente, siempre hace lecturas distintas, no esperen lugares comunes esta tarde, como verán enseguida, y por tanto, bueno, sí, cuando salgan de aquí leer algo les invito a sumergirse en un libro que además tiene la virtud de no ser extraordinariamente denso ni largo, y por tanto de estos libros que para un viaje de avión de cuando regresen a su país o vayan al otro lado del Atlántico, los que sean de aquí, y por tanto vamos allí mucho porque esta es una institución en español, pues es un libro perfecto para ese viaje, ¿no? Así que yo sin más te doy la palabra, lo hemos empezado 4 minutos tarde para recuperar un poco el tiempo y terminar en hora como siempre. Querido Antonio, tú ya se la tengo. Pues muchísimas gracias, querido Antonio. ¿Qué queréis que os diga? Es un amigo, es un compañero del departamento y le recuerdo de forma entrañable porque fue alumno mío en una de mis primeros años como docente en la Universidad Complutense. Bueno, me pidió Antonio de qué os podía hablar, ¿no? ¿De qué hablábamos hoy? Entonces, podemos hablar un poco de las narrativas europeas, pensando un poco el perfil que teníais vosotros y vuestros estudios, ¿no? Hablaros un poco del relato europeo, pero vincular el relato europeo dentro del marco del ámbito de la construcción europea en los últimos años, ¿no? Voy a intentar organizar esto en 4 o 5 ideas, 4 o 5 bloques, al objeto de dar juego, de comentar unas cuantas ideas, pocas, espero, dejando claro también mi posición como historiador. Quiero plantearos una idea que decía un viejo hispanista, John Eliot, que la mala historia conduce a una mala política. Y en el ámbito de la construcción europea, por lo que me voy a ir a continuación, probablemente estéis de acuerdo. A mí no me gustan los Christmas story, no me gustan los cuentos de Navidad, y los historiadores no somos unos storytellers,
no somos unos meros contadores de historias al servicio de una causa, de un proyecto. El juego creo que es diferente, es un poquito lo que os voy a proponer. Pues vamos allá. Mirad, la verdad es que, como bien sabéis, pocas cosas en la vida y, por supuesto, en el espacio público nacional o internacional son tan importantes como tener un buen relato, como tener una buena historia. Y es que, de algún modo, la historia de los pueblos y de las naciones ha sido también la historia de sus relatos, la historia de sus narrativas. Como sabéis, toda buena historia necesita contar con unos buenos ingredientes, necesita un buen referente intelectual, necesita de un conjunto de héroes públicos y anónimos y necesita, como las buenas series, que tenga una cierta continuidad, que no se escriba al final ten, sino simplemente un TV continui que dé paso a una nueva temporada. Y las buenas narrativas tienen que tener esto. Su éxito, el éxito de ese relato, de esa narrativa, dependerá, por supuesto, de la capacidad de enganche, de que la mayor parte de la gente a la que se dirige se sienta reconocida, se identifique y crea formar parte de ese relato. Y en ese sentido, el relato de Europa he de reconocer que es bastante bueno y creo que sus ítems principales los conocéis todos. Habla de un continente que, tras haber alumbrado la Ilustración y la Revolución Industrial, se devastó a sí mismo y al mundo por dos ocasiones debido a una irracional y trágica combinación de nacionalismo y totalitarismo. El relato continúa narrando cómo, al terminar la guerra, los padres fundadores se reconciliaron y unieron en un hermoso nunca más, que les llevó a crear la Europa comunitaria que conocemos hoy. Pero lo mejor estaría por llegar, por supuesto, porque la narrativa europeísta promete acabar con un final feliz llamados Estados Unidos de Europa, en el que todos los pecados de la memoria se redimirán y el nacionalismo y la xenofobia habrán desaparecido de la faz del continente por siempre y jamás. Y esto que habéis visto es un poco el cuento de Navidad que solemos contar en relación con la integración europea y sobre todo los europeos os reconocéis rápidamente en esto que acabo de plantearos. ¿Qué hay de verdad en esto que os he planteado? ¿Cómo se construye este relato? ¿Ha entrado en crisis este relato? ¿Entendéis lo que os quiero plantear desde aquí? Y yo diría que el relato europeo, cuando se crea, cuando se empieza a desarrollar, aunque os parezca curioso, no va a ser en la inmediata posguerra. El origen del relato europeo es en los años 70 y 80, en el contexto de salida de la crisis de los años 70, un contexto especialmente complejo y en el que hay que encontrar una solución a la crisis que está atravesando Europa. Y la solución a la que se encuentra es más Europa. Y más Europa necesita una nueva narrativa legitimadora. En parte se va a ir a acudir a la vieja publicística europeísta de posguerra, al relato de los grandes padres, que es lo que os he contado un poquito por aquí. Pero también hay que tener en cuenta que ciertos elementos de la narrativa, del discurso político, del discurso de las instituciones comunitarias se había agotado. Se había agotado el discurso de los años 50 por la sencilla razón que con la primera ampliación comunitaria ya no podía aducir que nos encontrábamos en el viejo imperio carolingio. Y no podía aducir tampoco un planteamiento especialmente católico en relación con esta situación. Recordar que la bandera de Europa es un símbolo mariano, ¿me comprendéis? Fondo azul bajo 12 estrellas, blanco y en botella, si me permitís que sea tan directo en este sentido. Y también había que romper con ciertos estereotipos, como era la idea de una mera unión aduanera, que es la idea que se había ido conformando en torno a que era el proceso de integración durante los años 60. Pero sobre todo lo que había que definir era un proyecto en positivo. Había que poner fin a la eurosclerosis, a la situación generada en Europa, una gravísima crisis económica que era consecuencia, entre otras cosas, del agotamiento del modelo europeo de crecimiento de posguerra, del final de los 30 años gloriosos, del final del sistema de Bretton Woods. Y este es el marco en el que evidentemente había que trabajar. Y todo ello requería básicamente, si os dais cuenta, la configuración de una nueva identidad europea. Una identidad que trascendiese al Estado-nación, pero que no generase una identidad que confrontase con los viejos Estados-nación. Porque el objetivo de la integración europea era, entre otras cosas, rescatar al mismo Estado-nación enormemente debilitado tras la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuáles eran los elementos positivos bajo los cuales se querían plantear las cosas? Bueno, yo os hablaría de tres ideas. Os hablaría en primer lugar del modelo social europeo, y para ello se va a recurrir a la Europa de los milagros económicos, a la solidaridad de la inmediata posguerra, y esto va a intentar implementarse a través de las nuevas políticas comunitarias que se van a empezar a desarrollar. La segunda idea sería la idea de democracia y de derechos humanos, y para ello, evidentemente, se tendrá muy en cuenta tanto las transiciones en el sur de Europa, entre ellas España, que van a coadyuvar precisamente la formulación de esta idea de Europa como casa de la libertad, de la razón y de la democracia. Y también una cierta democratización de las estructuras comunitarias, como sería, por ejemplo, el hecho de que en 1979 el Parlamento Europeo se eligiese por elecciones por sufragio universal por primera vez. Y también desde el punto de vista internacional, y la construcción europea está muy condicionada por el marco internacional en el que nos encontremos. Y fundamentalmente la Europa de los 70 está marcada por la détente, está marcada por la distensión, está marcada por Europa como tercera vía, como una tier force entre grandes potencias. Europa frente a Estados Unidos y la Unión Soviética como la superpotencia civil. Me vais entendiendo ya el discurso en positivo y cómo se va configurando esta idea de Europa. Y esto evidentemente tiene sus pasos. El primero, la Declaración de Identidad Europea de 1969, la Declaración de 1973, el Informe Tindemans de 1975, serían los ítems, ¿no? Por tanto, estas estructuras también se van generando, ¿no? ¿Cuál es el punto de arranque? El punto de arranque probablemente sea este informe Tindemans, al que me he referido de 1975, es un informe nuclear de una enorme influencia en el desarrollo ulterior de la política comunitaria. En cierto modo, el informe Tindemans va a sacar a Europa del marasmo, de la crisis, de la euroesclerosis. Recordar que la Comisión hacía advertencias muy severas a los Estados miembros de que posiblemente se podía diluir la misma construcción europea, las mismas instituciones comunitarias. Se creará, en este sentido, por ejemplo, una potentísima Dirección General, la famosa DG10, sobre temas de información, que era muy potente y su objetivo era desplegar, desarrollar un mensaje europeo. Al mismo tiempo se creará una institución que seguramente conocéis, el Instituto de Estudios Europeos en Florencia. Y se dará un enorme empujón a los estudios sobre historia de la integración europea, al estudio de los orígenes de la integración europea a través de la creación de los archivos de las comunidades europeas en FIESOE. ¿Entendéis? Por tanto, como veis, hay una construcción institucional del discurso desde el primer momento y se tiene muy claro el objetivo político que se quiere plantear. Este es el relato europeo que empieza a desarrollarse a partir de los años 80 y que va a tener una enorme vigencia y desarrollo durante finales de los 70, primeros de los 80. ¿Cómo va a ser el relato europeo cuando está concluyendo la Guerra Fría? ¿Se va a poder mantener este relato? Aparentemente todo lo tiene a favor. Lleva viento de cola. Sin embargo, si me permitís decirlo así, creo que la fórmula se va a resolver mal, no se va a hacer bien. En parte porque se va a mantener la relación que justifica el proyecto, pero el proyecto de Europa ya es otro en los años 90. No es el mismo proyecto del que se estaba hablando en los años 70 y 80. Y las políticas que lo estaban implementando tampoco eran las mismas políticas. Y las distancias entre discurso y realidad, yo creo que cada vez eran mayores. ¿Qué es lo que ocurre? Permitidme muy rápidamente. Probablemente habéis ido a hablar de Monsieur Europe, Monsieur Jacques Delors, el presidente de la Comisión Europea entre 1986 y 1994, que preside la gran cabalgada europea. Su objetivo es completar el mercado único europeo, desarrollar la Europa sin fronteras, alcanzar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, es decir, lo que hoy llamamos el euro, y dentro de esto, dentro del marco de un modelo europeo, de un modelo social europeo que dará forma a lo que se conoce como el Libro Blanco de Delors, que es básicamente el desarrollo de la Europa social. También Europa en este contexto se encuentra que tiene el viento de cola, tiene el viento a favor, porque hay un impulso internacional. Se ha producido el fin de la Guerra Fría, el desmantelamiento del bloque soviético, la desaparición de la Unión Soviética, las transiciones del terciopelo.
la reunificación alemana. Todo esto parece indicar que el avance de la construcción europea va en positivo. Y en tercer lugar, la construcción europea avanza decisivamente. Sí, se produce el Tratado de Maastricht. Bien entendido que Maastricht es la respuesta que da en Europa a los grandes cambios geopolíticos que se han producido en el viejo continente. Y teniendo en cuenta algunas verdades que muchas veces parece que queremos ignorar. ¿El euro qué es? El Deutschmark. ¿Y por qué funciona el Deutschmark como el euro? Porque es el pago que hace Alemania para que el resto de los países europeos permitiésemos el ¿qué? La reunificación. Os recuerdo que M. Mitterrand venía a decir algo así como: amo tanto a Alemania que prefiero que haya dos. Señores, esto es Europa. Europa hay que venir, como os diría, cuando menos con muy poca ingenuidad. Aunque se diga todo, se haga todo s'il vous plaît, pero cuanto menos ingenuo se sea, mejor. En cuarto lugar, hay un avance en la convergencia europea de los Estados, aunque este avance de la convergencia europea de los Estados sea un avance más nominal que real. Y también, evidentemente, nos encontramos que hay unas nuevas políticas comunitarias, que hay un gran avance de la legislación y que entonces empezamos a hablar y oír hablar de que aproximadamente 2/3 de la legislación que nos afecta en cuanto a ciudadanos europeos tiene de una manera o de otra su origen en Bruselas. Es decir, Bruselas, por capilaridad, ya está afectando directamente a la vida de los europeos. Son los procesos de fuerte europeización que está sufriendo el viejo continente. Bien, estos es un poco los marcos que nos encontramos. ¿Y los debates sobre Europa? ¿La sala de máquinas sobre Europa? ¿Las ideas fuerza de Europa? ¿Qué se está diciendo por aquí? Bueno, pues algunos de los grandes debates europeos que tantos problemas habían tenido durante los 70 y 80, como por ensalmo, parece que se diluyen. Entre otros, el debate entre profundización y ampliación, que pierde sentido. Ahora se piensa que se retroalimentan. Que no se puede dar el uno sin el otro. El semáforo sigue en verde. Hay gran atención, por otro lado, a que se puede considerar que Europa es la mejor versión del triunfo del orden liberal, del triunfo de Occidente en el contexto de la Guerra Fría. Precisamente el marco europeo da la razón a esta guerra de propagandas, a esta guerra cultural que se había desarrollado durante la Guerra Fría. Y esto, hablando desde la perspectiva del orden liberal y desde la perspectiva del pensamiento liberal, habría nuevas posibilidades. ¿Por qué? Y yo antes voy a plantearos dos ideas, y creo que la vais a entender bien. Uno, el euro ofrecía la posibilidad de narrativas que vinculaban el éxito individual con el proyecto europeo, el individuo. Y en segundo lugar, la ampliación, el otro elemento básico de la construcción europea durante los años 90, permitía contar el reencuentro entre las dos mitades del continente, ahora reconciliados. El ejemplo por antonomasia, pues posiblemente la salida de las tropas rusas de la ciudad de Berlín en 1994, que implementaba una nueva era de reconciliación. Sancionaba todo, por tanto, el triunfo occidental en la Guerra Fría. Pero como decía Tony Judd, estos son años concomidos por las langostas. Europa, en cierto modo, y los Estados Unidos que ganaron la Guerra Fría, no supieron construir la paz de una manera o de otra, ¿no? Todo parecía wonderful, todo parecía merveilleux, si me permitís decirlo así, pero en realidad creo que no era oro todo lo que brillaba. Y esto me lleva al tercer bloque, como veis muy rápidamente a la hora de plantearos 4 ideas, 4 pinceladas desde una perspectiva diacrónica propia del historiador. Luego frenaremos el tiempo. Y hablando de la crisis del relato, yo creo que hay que poner de manifiesto una serie de problemas. Una serie de problemas que quedan subsumidos bajo este relato, si me permitís casi, glorioso, ¿verdad? ¿Qué mácula tiene este relato? ¿Qué es lo que ocurre en Europa? Bueno, en primer lugar, en relación con la ampliación, nadie reconoce, al menos públicamente dentro del marco comunitario, que la ampliación es algo de lo que hay que hablar, pero que no hay que hacer. La ampliación, por diferentes circunstancias, muchas de ellas de carácter económico, unos porque tendrían que poner más dinero
y otros países, porque tendrían que compartir lo que están recibiendo, no se veía precisamente con cariño, ¿me comprendéis? Por tanto, era de lo que se hablaba, pero no había que hacer, y se define un sistema que va a ser el sistema regate, un sistema regata. El primero que llega, entra. Por tanto, no se había pensado en los años 90 un modelo como el de 2004, ¿me entendéis?, de una gran ampliación. ¿Visto? Las circunstancias de la gran ampliación se producen en otro contexto. En segundo lugar, esta nueva integración europea, esta Unión Europea que emerge del Tratado de Maastricht en 1993, nos reconoce que el pilar social ha saltado por los aires. Vosotros todos sabéis mucho arquitectura clásica, ¿verdad? Y sabéis que un templo griego, las columnas son como pares o impares. Pares. ¿Cuántos pilares tiene el Tratado de Unión Europea tradicionalmente? Te hablan de 3. Falta un cuarto pilar. Uno es el Tratado OCE, otro es el de la PESC, otro era el tema de la CAGI. ¿Me entendéis? 3 pilares. ¿Qué pilar falta? El pilar social. ¿Por qué falta el pilar social? Porque el neoliberalismo de Margaret Thatcher lo vetó. Porque para permitir avanzar en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, hubo que aceptar que el pilar europeo pasase a formar meramente como una declaración ajena al Tratado de Maastricht. La convergencia hacia el euro, como os decía, era más nominal que real. Y en cierto modo la estructura de la Unión Monetaria, como se ha visto después, desde 2010, parecía más bien una cadena de ADN a la que le faltaban registros. ¿Me comprendéis? Las consecuencias las tenéis todos a vuestro alcance. Y Bruselas, como se veía al mismo tiempo, Bruselas se veía como un ente burocrático que actuaba cada vez más con una soberbia enorme hacia los ciudadanos, y esta imagen que desprendía Bruselas, gran parte de la culpa, ¿sabéis quiénes la tenían? Los mismos Estados miembros. ¿Por qué? Porque utilizaban a Bruselas como excusa cada vez que tenían que tomar decisiones o medidas que eran profundamente impopulares o que podían afectar dramáticamente a las expectativas electorales del partido de turno que se encontrase en el gobierno. Y una cuestión más. Había también fracasos desde el punto de vista internacional. ¿Lo recordáis? ¿Recordáis la guerra en la antigua Yugoslavia? Como veis, este relato ya no era ni tan merveilleux ni tan wonderful como se estaba planteando. Y sobre todo eclosionaba una idea, que Europa ya no era esa superpotencia civil y ese hambre que había en Europa y las expectativas que había levantado, en cierto modo se habían visto decepcionadas. Estábamos ante un modelo internacional marcado por la unipolaridad, por Estados Unidos como hegemón, y evidentemente el papel de Europa en las relaciones internacionales quedaba siendo limitado y en función del rol que jugase los Estados Unidos. Incluso en Europa porque había una clara distribución de funciones. Quien básicamente definía la seguridad era Estados Unidos, quien tenía que marcar la estabilidad era la Unión Europea. Como veis, las cosas empiezan a ser un poquito diferentes, si me permitís decirlo así. ¿Cuáles son las consecuencias de todo ello? Bueno, Jürgen Habermas, Dixit, no Antonio Moreno, que todo esto había provocado un cierto distanciamiento social y que cada vez era mayor la distancia entre las instituciones europeas y las sociedades europeas. Un alejamiento que había permitido o que había puesto fin a ese consenso permisivo que hasta ese momento había habido sobre Europa. ¿Qué quiere decir consenso permisivo? Nadie se oponía por Europa, se daba que lo que venía de Europa era en sí mismo bueno. A partir de ahora empezará a plantearse desde una óptica diferente. Es decir, a Europa se le van a empezar a pedir explicaciones. Y esto se va a poner de manifiesto cuando se produzca la primera vez que una Comisión Europea tenga que responder, como el caso de la Comisión Santer, de sus problemas y tenga que hacer frente en el Parlamento Europeo, pues ya lo sabéis, a ciertas disfunciones que se habían generado en su marco. Pero sobre todo, lo que estaba poniéndose encima de la mesa eran los déficits democráticos en torno a la integración europea. Déficits democráticos que, por seguir con Habermas, los acababa definiendo en cierto modo como, bueno, un déficit democrático surge cuando determinado tipo de decisiones tomadas no pueden ser controladas por instancias de la sociedad directamente que ha tomado, a la cual tiene que cumplir esas decisiones que se imponen. Esto evidentemente en el marco comunitario tenía mucho de verdad, porque
en el marco comunitario de los años 70 emerge un concepto que es la idea de comitología, gobierno de los comités. Rápidamente se le puede dar la vuelta y empezamos a hablar de comitocracia, el régimen de los comités. Comités de expertos que responden ante quién. Si el modelo de trabajo es básicamente diplomático, ¿ante quién responden? ¿Responden ante un demos europeo? ¿Entendéis el problema que se estaba generando en relación con el marco europeo y el debate? Como veis, todo esto plantea problemas, pero al mismo tiempo se ha producido otro hecho más, el mundo ha cambiado, se ha producido el final de la Guerra Fría, y con ello lo que estamos viendo es el agotamiento de los grandes relatos sobre los orígenes del proceso de integración, sobre la épica que emanaba de la narrativa de posguerra y de los buenos tiempos de los milagros económicos, como consecuencia también del progresivo deterioro que están sufriendo los estados del bienestar en Europa. El futuro, como dijo aquí Felipe González, no es lo que era algo diferente y aterrador. Todo ello se tradujo en un desgaste notable del relato europeo que acabó afectando también al papel legitimador que había tenido Europa en la mayoría de las narrativas nacionales que habían aceptado la construcción europea como un elemento que legitimaba los regímenes políticos de Europa Occidental al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué término lo legitimaba? A través del éxito, porque la integración europea solo podía ser un éxito. ¿Me comprendéis? En el caso de España, ¿por qué? ¿Cuándo termina la transición española? Podemos decirlo así. Desde el punto de vista simbólico, cuando España entra en Europa, es el momento en el que se define un modelo español implicado en el proyecto europeo. España deja de ser la España del fracaso, la España de la guerra civil. España pasa a ser un país europeo como cualquier otro, con los problemas que tiene un país europeo, si me permitís decirlo, pero con una ventaja: ya no somos un país marcado por el fracaso de la guerra civil, por el franquismo. Somos un país de éxito porque estamos en un proyecto político de éxito. ¿Entendéis el cambio que se ha generado? Y este modelo se desarrolla en todos y cada uno de los países europeos, haciendo especial énfasis en una cuestión concreta. Recordad, los británicos se van de la Unión Europea porque no encuentran satisfacción para alguno de estos elementos complejos que hay detrás. Recordad, los británicos: nosotros hemos ganado la guerra, ¿qué hacemos con estos perdedores? Of course. En fin, el mundo es así de complicado. Y sobre todo esto lo podemos a ver claramente representado con el fracaso del Tratado Constitucional entre 2004 y 2005, en que, desde una perspectiva nacional, se piden cuentas a la integración europea. Como veis, el juego empieza a ser meramente diferente, pero también empezamos a ver que, claro, que empiezan a plantearse graves fracturas. Dejadme que os indique tres graves fracturas. La primera fractura, a partir de este elemento, va a ser la crisis económica que se inicia en 2008 y que va a afectar especialmente a los países periféricos de la zona euro y singularmente a los países de la Europa del Sur, temerosos ante las intenciones de los países del norte y, como si dijésemos, van a generar las imágenes de espejo que vosotros os imagináis en función de la desconfianza de los países del norte respecto al sur, de su falta de frugalidad, de su gusto por el despilfarro, y acometen, si me permitís decirlo, un accountability luterano en relación a las cuentas del sur, que va a conducir a unas políticas anticrisis que muchos, como sabéis, han definido como austericidas directamente. Y esto, el ejemplo por antonomasia es Grecia, pero si queréis un poquito más que hurgue en la herida, ¿recordáis un acrónimo que era PIGS? Portugal, Italy, Greece and Spain. Suficiente, ¿no? ¿Quién plantea precisamente este tipo de acrónimos despectivos y peyorativos? La prensa económica anglosajona. Of course. En fin, este sería uno de los problemas, una de las grandes fracturas. La segunda gran fractura sería la fractura este-oeste. Y se refiere a aquello que Iván Krastev, que probablemente conocéis, este politólogo búlgaro,
Habla de la era de limitación y de la fatiga que produce estar permanentemente copiando, no ser nunca el modelo original. Y de aquí la relación que se establece entre esta pulsión iliberal y antidemocrática, sobre todo en los países del Grupo de Visegrado, y esta situación de estar permanentemente copiando, de tener que depender de lo que están diciendo los europeos occidentales como modelo. Y hay una cuestión más, que permanentemente te estén dando lecciones es agotador, y que tengas en claro que solo vas a ser una mala copia del original, también te acaba generando cierto sentimiento de frustración, porque solamente puedes en realidad emular. Pero también, si os dais cuenta, pone de manifiesto otro elemento, que es que las antiguas capitales de la Europa del Este, las del Grupo de Visegrado, por ejemplo, Varsovia o Budapest, no tienen la más mínima intención de trocar o de cambiar Bruselas por Moscú. No van a aceptar ningún poder de origen supranacional o de donde quiera que sea que coarte o limite su soberanía nacional. Y este es otro problema que evidentemente hay que poner en la mesa. La tercera cuestión que afecta a esta fractura en relación con el Este también creo que es muy clara, y que es el problema que estos países van a sufrir más una occidentalización incompleta que una europeización, ya que la europeización será meramente epidérmica, ¿me comprendéis? Van a asumir muchos más conceptos desde la perspectiva de la occidentalización como proceso que desde la perspectiva de la europeización. ¿Qué significa europeización? Desde la perspectiva de los European Studies, vendría a ser algo así como el conjunto de cambios y transformaciones que sufre un país y sus estructuras políticas, institucionales, sociales y económicas como consecuencia de participar en la integración europea. Si la europeización es muy epidérmica en determinados ámbitos clave, las consecuencias pueden ser complejas, porque hasta cierto punto es muy difícil también establecer diferencias entre qué es europeización y qué es occidentalización, y los límites de cada uno de ellos. Como comprendéis, el debate politológico es de primer nivel porque realmente Europa, que es un gran laboratorio para la ciencia política en este contexto. A partir de aquí, evidentemente, la cosa se nos puede complicar más y hay una tercera fractura, que es el impacto de la globalización. Y rápidamente vamos a establecer la nómina entre países vencedores y países perdedores. ¿Cuál es el único país que sale reforzado de este marco? Yo diría que el único país que sale reforzado es Alemania, porque en su relato ya no tiene por qué acudir a Europa, pues decía que es un relato que se había desgastado. ¿Por qué? Porque Alemania ha vuelto a reunificarse y Alemania era la primera potencia en Europa porque eran los primeros, ¿me comprendéis? Para legitimar el sistema ya no tenía que hacer falta Europa, algo que no ocurría en el resto de países. ¿Quién es el otro país europeo que tiene capacidad suficiente para romper con esta dinámica? Obviamente, los británicos. ¿Hacia dónde nos encaramos? Hacia el Brexit. ¿Me entendéis? Estos son, por tanto, las circunstancias que concurren en esa década perdida que se desarrollan en los tiempos de la gran recesión. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, desde el punto de vista de los relatos y de las narrativas, pues, como diría, van a continuar los debates tradicionales entre europeístas y euroescépticos más o menos britanizados, entre europeístas furibundos y europesimistas deprimidos, y sobre todo lo que van a empezar a aparecer es otro tipo de relatos con expulsiones completamente diferentes, ¿no? Entonces podemos encontrar tres tipos de narrativas en Europa desde una perspectiva geográfica. Vamos a ver una narrativa europea en la Europa del Este, populista, xenófoba, antieuropea, nacionalista y con pulsiones antidemocráticas que conocéis todos. Vais a ver otro relato de la Europa del Norte, una Europa que va a defender la Europa de diferentes velocidades, la vuelta a la idea del núcleo duro y en torno a la idea de un euro fuerte y un euro débil. Ya sabéis quiénes estarían en la categoría A y quiénes estarían en la categoría B. Y luego tenemos el relato o las narrativas de la construcción europea desde el sur, que es la idea de construir Europa desde el sur siempre volviendo a los valores tradicionales que dieron sentido a lo que significa Europa.
Y en estas estamos. Pero también debo recordar que estas divisiones recorren el continente desde el punto de vista ideológico, y lo podéis ver en el Parlamento Europeo, donde veis una Europa de la extrema derecha, una Europa hipernacionalista, una Europa de los populismos de izquierda, una Europa socialdemócrata, una Europa liberal. Y en fin, como veis, la situación es bastante complicada. Ante esta situación, ¿qué podemos decir? Bueno, decir que las instituciones europeas han perdido el control del relato del discurso europeo. Que hace falta construir, que hace falta un relato europeo, que hace falta una nueva narrativa europea. Pero cuando quieres construir una narrativa europea no se trata de establecer un bello discurso, de construir un bello edificio. Lo que tendrás que cambiar es la política europea. ¿Me comprendéis? Dotar de unos nuevos objetivos a Europa. Es difícil construir un nuevo relato por Europa si no cambio el proyecto europeo, si no redefino el proyecto europeo y las políticas europeas. Y os recuerdo que en mi tiempo, cuando yo estaba aquí en esta casa de estudiante, una de las cosas que me enseñaron, y me enseñaron muy bien, es que la política se hace sobre programas, no sobre emociones. Y que todo aquel que haga política sobre emociones tiene mucho peligro. ¿Me comprendéis? Y os recuerdo que hacer políticas a golpe de Twitter en 40 caracteres estoy transmitiendo una emoción. No estoy transmitiendo ninguna idea racional. Y de aquí vienen en muchas partes los problemas, porque estamos sacando una política de la ocurrencia, del meme. Y los memes para los grupos de WhatsApp amiguetes. Y esta no es una cuestión que afecte únicamente a España, sino que nos afecta al conjunto de los europeos. ¿Cuál es el peligro que tenemos? Pues que a pesar de todo, y que este enfoque crítico que tengo a la integración europea no es por ello menos europeísta. Yo creo que el europeísmo es crítico o no es. De lo que estoy harto es de europapanatismo. Creo que nos movemos en un mar desconocido y proceloso, como hemos comprobado todos en el COVID, y que Europa evidentemente no es que esté a la deriva, pero necesita hacerlo bien. ¿Qué peligro me preocupa mucho como historiador? Y aquí me acendraba, soy historiador, ya veis que parodiando un poco lo de Vargas Llosa, de cuándo se jodió el Perú. Yo no explico cuándo se jodió el Perú, yo te explico cómo se jodió Europa, que es otra cosa completamente diferente. Y no por ello creo que es menos europeísta. Y sigo insistiendo, Europa es más necesaria que nunca. Pero lo que no debemos olvidar es que Europa es un proyecto de éxito, es una historia de éxito desde la Segunda Posguerra Mundial y que debemos de procurar que lo siga siendo. Pues nada más, era presentaros 4 cosas en relación con Europa. Pues muchísimas gracias, Antonio. Como yo tomo unas notas y cuando me he dado cuenta ya había tomado 4 folios de notas, no sé, y un montón de preguntas que tenía aquí, dado que como siempre habéis visto, no da puntada sin hilo, un relato, o mejor dicho, un cuestionamiento del relato, lleno de interrogantes y de europeísmo crítico, ¿no? Que siempre ha caracterizado a los que son profundamente europeístas, como el profesor Manuel Juste. Yo, aparte de, bueno, anotado muchísimas cosas, pero me quedo con la idea de qué es Europa, hacia dónde va Europa, qué define Europa. Me acuerdo de aquello del sistema vital de ideas de cada tiempo, que es la cultura europea, acordando si es que Europa no hace la cultura europea o no. Muchísimas cuestiones, ¿no? En relación con la ampliación. Has hecho una referencia, no sé si os habéis fijado, ha hecho una crítica a la Europa de los 90, 2000, ha hablado de la tecnocracia, cuando se impusieron. Luego, en la crisis del 2008 en adelante, eso se transformó en los hombres de negro, que acabó en la troika y todo aquel lío, que era como, a propósito de las políticas austericidas, como la visibilización de esa tecnocracia europea sin corazón. Y yo me he apuntado aquí, y te lo hago como pregunta, dado que es también un juego de palabras como muchos de los que has utilizado: ¿tecnocracia europea o tecnolatría europea? Tecnolatría europea. Esa fascinación por el control,
los procedimientos. Tú, en cierta manera, has hecho un guiño también a eso cuando has hecho la referencia a la cuestión luterana y la imposición, ¿no?, de la visión, digamos, luterana en un determinado momento, ¿no? Y, por tanto, por plantear la primera pregunta, enseguida quien quiera. Digo, no sé cómo. ¿Te contesto ahora? Sí. Pues a mí me gusta mucho lo que me has planteado. Me haces pensar. Que te iba a encantar. Me haces pensar. A ver, yo lo que sí diría es que vamos a ver, en Europa hay diferentes culturas. Europa se hace desde la diversidad. O mejor dicho, nosotros hemos hecho de la ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice eso? De la falta de virtud, o sea, de la necesidad de virtud. Nosotros adaptamos la diversidad porque somos incapaces de construir la unidad. Y decimos que somos más fuertes en la diversidad porque somos incapaces de construir nada realmente conjunto, si me permitís decirlo así. El gran debate viene sobre el modelo europeo. ¿Habéis visto el modelo administrativo europeo? El modelo administrativo europeo es plenamente de planta y de cuño como francés. ¿Y la política económica que se desarrolla cómo es? Renana. ¿Entendéis? Si yo construyo un edificio jurídico institucional con un arquitrabe francés y la política económica la defino desde un punto de vista germano, te puedes imaginar los ingleses que van a hacer aquí. ¿Me vais entendiendo? Por eso, evidentemente, el elemento británico lo vais a ver entrar de la mano de Margaret Thatcher, que va a ir redefiniendo y redondeando todos los aspectos más federalistas, todos los aspectos más supranacionales que se puedan encontrar dentro del marco de la construcción europea. Os he hablado de la accountability, es decir, el control, pero el control puede ser de muy diferentes maneras. Yo me refiero a un control luterano, de cómo es un control, ¿cómo decirlo? Un control protestante, de la ética protestante, de la ética más Weber, ¿no? Que es diferente a la ética latina. Y aquí me os planteo esto bueno, te van bien las cosas, Dios te quiere. A los católicos del sur ya sabes que es lo que hay, te perdono. No pasa nada. Entonces nos encontramos una pugna también desde el punto de vista cultural de estas formas de ver y de comprender Europa, que de una manera o de otra se ven claramente. No es lo mismo que esté ahora Super Mario, no Mario Bros, sino Super Mario Draghi, que va a entrar de presidente del gobierno italiano, me comprendéis, al frente del Banco Central Europeo, que esté un holandés. No es lo mismo, por razones obvias, ¿me comprendéis? Por tanto, estos elementos latentes sí están ahí, sí están ahí. Es verdad que hay una clase política europea, es verdad que se han desarrollado unos elementos inherentes a Europa y a la construcción europea, y esa clase política europea es determinante, está altamente profesionalizada, etcétera. ¿Qué os voy a decir? Es verdad, pero también es cierto que se mantienen este tipo de elementos por ahí. Esto lo estáis viendo, por ejemplo, en la lucha que hemos tenido en relación con los fondos COVID. ¿Recordáis las pugnas que había entre el norte y el sur sobre cómo organizar los COVID, cómo se mutualizaba, se puede mutualizar o no se puede mutualizar la deuda? ¿Hasta qué punto? ¿Sois conscientes de que, por ejemplo, la situación en la que cae España como consecuencia de haber entrado en el euro tiene también un coste importante porque viene relativa de que, oye, el crédito que entre a tu país, que sepas que es el Estado el que lo respalda. Si tus bancos fallan, va a ser precisamente el erario público el que va a responder. El círculo virtuoso español troca como consecuencia de este elemento en el momento en el que se produce el problema de la crisis financiera bancaria. ¿Me comprendéis? En 2009-2010. Y es el momento en el que una crisis que afecta al sector financiero privado, a la banca privada, se acaba convirtiendo en una deuda de Estado. Esto es duro de explicar. ¿Me vais entendiendo? Como yo os he dicho, que Europa no es para ingenuos. El que quiera jugar, que juegue. Es lo que hay. Perdón, no quería decir. Esa fue una gran discusión, lo digo para los que sois latinoamericanos, porque claro, hubo un minuto donde la discusión entre los teóricos era, oiga, cuando esos bancos privados daban dividendos, solo daban a sus accionistas.
su colapso lo estamos pagando entre todos, los hemos estado, y por tanto ha socializado usted sus pérdidas, pero no socializa sus ganancias, y por y todo esto sancionado por Bruselas. Sí, no, pues ese es un debate, lo digo sobre todo los que sois europeos lo tenéis más cerca, ¿no? Pero los que venís de más lejos es un debate desde el punto de vista politológico fascinante. Ojo, que también soy consciente de una cosa cuando estamos hablando con latinoamericanos. Los problemas europeos son muy difíciles de comprender para los que no son europeos, porque nuestros problemas son diferentes. Ya quisiera yo tener vuestros problemas con una renta per cápita superior a los $30.000 anuales. Sí, ¿Me comprendéis esto cuando estamos hablando en relación que muchos de los europeos se nos olvida cuando hablamos de América de qué estamos hablando y de qué y cómo? No es lo mismo hablar de lo que hablamos los europeos que como se habla cuando tienes una renta per cápita de $30.000. Cuando menos, en el peor de los casos. Aquí estamos por encima de los 30. No sé si en tanto en cuanto decidís hacer una pregunta, voy a unir dos que hacen José Clemente y Elena porque tienen que ver brevemente, porque es algo, digamos, muy vinculado con la historia, y preguntan por la idea de Ortega de los Estados Unidos de Europa y por la idea de Europa de los padres, ¿no? De Adenauer, de Schuman, de Monnet y demás, ¿no? Y pregunta Elena si fijarse tanto en los orígenes de Europa, en el relato europeo, desde la perspectiva de hoy, no sería un error en términos de que, claro, 100 años después, pues es otro, o 60 si quieres, por llevarlo a los términos de los años 70, 50 años después el mundo ha cambiado de tal manera, la propia globalización. Yo creo que el debate sobre los orígenes de Europa yo lo he traído porque es un debate clásico que se enseña habitualmente y está en los programas de estudio, ¿no? El debate sobre los orígenes de la integración europea. Y en segundo lugar, porque cuando se desarrolla el relato europeo de verdad, para que os deis cuenta, no se desarrolla en el momento. Un relato siempre se genera y siempre se construye cuando hace falta. Y cuando hace falta normalmente cuando hay que salir de una crisis, cuando hace falta un elemento ilusionante que legitime un cambio, una transformación. En ese sentido, ¿qué se quiso? Apoyar el recuerdo del esfuerzo de la posguerra, de cómo salió de la crisis de la inmediata posguerra en los años 70 planteada en otros términos. Entonces se reforzaba la solidaridad, el apoyo mutuo, la lucha, la capacidad de resiliencia. Estos eran los elementos básicos que intentaron, en cierto modo, evocar. ¿Me entendéis? Era esta épica de la posguerra europea. Recordad que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en Europa hay una imagen encontrada. No sé si lo sabéis. ¿Sabéis cuándo se iba más a los museos en Europa? En el año 46, en el invierno del 46. ¿Sabéis por qué? Porque había calefacción. Un general norteamericano llegó a decir que Europa se salvaría o no se salvaría del comunismo. Era una cuestión que no dependía de unas cosas o de otras, era una cuestión de calorías. Si se comía mejor en el este de Europa que en el oeste, Europa será comunista. Esta es la Europa de posguerra. ¿Me comprendéis? Y si cogéis el libro de Lowe y habláis continente salvaje, veréis un poco lo que es. Recordad que en Europa hubo varias guerras civiles durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo guerra civil en Italia, hubo guerra civil en Francia, y no me meto en el triángulo de sangre. El triángulo de sangre es donde esta base, este triángulo que tiene como base entre Polonia, las repúblicas bálticas y tiene su vértice en Ucrania. Casi un 40% de todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial se encuentran de todo este triángulo. ¿Me comprendéis? Recordar que cuando la guerra no llegó, terminó la guerra, no llegó la paz, la civilización y sobraba de todo. Hubo ajuste de cuentas, tiros en las cunetas. ¿O qué os creéis? El fenómeno del colaboracionismo, ¿qué pensáis? ¿Que por ensalmo desaparece? Zonas en las que, por ejemplo, en Italia, como la zona de la Emilia-Romaña, que tuvo una situación muy semejante en la provincia de Toledo durante la Guerra Civil Española, con un frente estacionado durante año y medio aproximadamente, las barbaridades que se cometieron por unos y por otros. Es un continente, como sabéis, que tiene las cunetas llenas de sangre y que ha sido arrasado por el fuego, ¿no? Pregunta Antonio Peloblanco
¿Qué es previsible fruto del Brexit? ¿Que al Reino Unido le vaya mejor fuera de la Unión Europea o a la Unión Europea sin el Reino Unido? Entiendo que en términos de política europea. A ver, Hemos ganado, yo no creo que debamos hacer prospectiva, no sé cómo les va a ir a los ingleses, yo les diría eso de tanta paz en tiempos como paceses, ¿no? Creo que va a poder permitir, creo que la salida del Reino Unido puede en cierto modo, como te diría, cómo decirlo, homogenizar durante un cierto periodo, puede permitir ciertos avances que habían estado contenidos por la misma presencia del Reino Unido. Te lo planteo desde otra perspectiva, para darle un giro de tuerca. ¿Cómo conseguimos hacer de la crisis que supone el Brexit una oportunidad para el proyecto europeo? Hombre, Europa se ha construido a golpe de crisis. Siempre que ha habido una crisis, la salida de la crisis de Europa ha sido siempre más Europa, ¿me comprendéis? Entonces se partió la idea de la crisis como una oportunidad, ¿no? Entonces, cuando Europa estaba al borde del desastre, ¡zas!, en el último minuto se solucionaban las cosas. También pensamos que podía ocurrir esto con el Brexit, ¿no? No lo sé, yo creo que va a depender mucho de cómo salgamos de esta crisis, que sea éxito o no sea exitoso el mandato de la von der Leyen. Creo que también dependerá de la profundidad que tenga la crisis económica, fundamentalmente en el sur. Creo que hay que plantearlo mucho en términos de cohesión. Y los británicos, bueno, los británicos, yo tengo mi particular idea, ellos quieren hacer en todo modo una especie de Singapur en Europa. No sé, no tengo muy claro, lo que pasa es que me sobra 3/4 partes del Reino Unido para poder hacer un Singapur en Europa. Luego, por otro lado, ¿dónde quieres comerciar? ¿Dónde se encuentra el Reino Unido, a pesar de la globalización? Creo que se encuentra muy cerca de Europa y que buena parte de su comercio va hacia un marco europeo, ¿no? No sé, tengo que verlo. Muchos ingleses piensan que se han disparado en un pie. No lo sé. Realmente los anglosajones, entre lo que hemos visto en Estados Unidos y lo que hemos visto en el Reino Unido en los últimos años, también nos han dejado un poco estupefactos de lo que puede llegar a hacerse con la política en determinado momento, ¿no? Y ciertos elementos de tendencia populista. ¿Qué va a pasar? No sé. No tengo una bola de cristal. El historiador no debe de. Sí, no sabemos lo de la bola de cristal, pero sí tengo una pregunta en relación con la radiografía que has hecho cuando has hablado de que el norte tiene esa idea económica del doble euro, ¿no? Del euro de las dos velocidades, que en el este tenemos problemas con la legitimidad o la legitimación de determinados gobiernos que no respetan, como todos sabemos, lo que es un Estado de Derecho canónico. En el sur tenemos esta visión, si quieres, más meridional, católica, con distinta a la luterana, pero en este bosquejo que has hecho te pregunto, ¿y a Francia dónde lo encajas? Porque tiene un poco... Yo creo que Francia cada vez es más sur y cada vez es más consciente que es sur. Porque la primera víctima, te das cuenta que los buenos años de la construcción europea venían definidos por aquellos de la couplée franco-alemana. ¿Sabéis cuál fue la primera víctima de la reunificación alemana? La couplée, precisamente. ¿Por qué? Porque Alemania pesa más que Francia. ¿Por qué se equilibraron en un determinado tiempo en el contexto de la Guerra Fría? Bueno, dime qué es lo que careces y te diré qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que no tenía Francia? Una moneda. ¿Qué es lo que no tenía Alemania? Poder. ¿Quién tenía poder? Francia. ¿Me comprendéis? ¿Qué entiendo por poder? Bueno, en el contexto de la Guerra Fría puedo hablaros desde los Forces de Frappe, la Fuerza de Respuesta Nuclear Francesa y las implicaciones que tenían en el ámbito europeo. ¿Qué implicaciones tenían? Bueno, pues que sencillamente, si algún día soviéticos y norteamericanos tenían la tentación de un conflicto nuclear limitado a un teatro de operaciones europeos, tened en cuenta que la siguiente bomba atómica que cayese después de caer en Europa caería en Moscú y la tirarían los franceses. La siguiente, por supuesto, caería en Nueva York. ¿Me comprendéis? Para algo tan sencillo como para eso, valía la Force de Frappe. Por eso Francia se retiró de la estructura integrada de la OTAN, para mantener el control de su fuerza nuclear. ¿Para qué quiere la OTAN 100 cabezas nucleares francesas en ese contexto cuando los norteamericanos tienen 10.000? Los británicos también tenían armas nucleares, sí, pero tenían un sistema Polaris que estaba integrado dentro del sistema y del mando norteamericano. ¿Entendéis? Para los alemanes, en el contexto de la Ostpolitik, sí era un elemento muy importante poderse apoyar en la disuasión francesa. ¿Me comprendéis? La política es más compleja de lo que parece.
entramos en los últimos minutos. Pregunta José María Moreno, ¿qué opinión tienes ahora mismo de la política o de la diplomacia común europea? ¿Qué se está haciendo? Europa debe ser un jugador de primer orden en la escena internacional. ¿Europa qué pugna? Bueno, pues Europa pugna por un orden multilateral. Europa tiene muchos visos de jugar un partido fuerte en un mundo multipolar. Bueno, digamos que esas normas les van bastante peor. En un mundo multipolar, en un mundo multilateral nos va bien a los europeos. ¿Por qué? Porque las normas del mundo multilateral las hemos hecho nosotros, que se definen a través de las organizaciones internacionales. ¿Para qué vale esto? Para gestionar nuestra decadencia un par de generaciones más. No lo olvidéis, yo soy historiador, un historiador siempre es pesimista. No sé, a mí me ha dejado terrible gestionar nuestra decadencia. 2 generaciones más, me ha parecido demoledor. O sea, los Panzer alemanes avanzando por la línea Maginot, los he visto ahí de repente, ¿no? No creo que sea tan Panzer alemán. Te haré la pregunta desde otra perspectiva. Visto tu relato, dime qué otra entidad supranacional en el mundo hoy. ¿Supranacional? Sí. Claro, es que esto nos entra en otra discusión. O sea, porque yo creo que Europa es un proyecto único y irrepetible y que es consecuencia directa de lo que fue la Europa de posguerra. Ahí sí que eso lo tengo claro. Y que esto evidentemente lo que marcó es que el proceso que es el principal que hubo en Europa occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la construcción de Europa occidental. Esto aseguró a Europa pues, una estabilidad, un crecimiento, una prosperidad, que con el contexto de la construcción europea dio muy buenos resultados, en un contexto determinado en el que había muy pocos jugadores en el terreno de juego. En un terreno de juego en el que hay múltiples jugadores, los resultados que podemos adquirir a través de la integración europea creo que son más limitados, si me permitís decirlo así. Es decir, no podemos esperar de la integración europea unos resultados tan excelentes como los que se produjeron durante los primeros tiempos de la integración europea. No quiero entrar en el debate económico en torno a la influencia que tiene la integración europea en el crecimiento económico de Europa o tal. Yo lo que sí me quedo es que Europa sería mucho menos rica, mucho menos progresista, mucho menos libre y mucho menos democrática si no hubiera habido integración europea. Que eso, sencillamente por eso, me hace anhelar más Europa, pero no a cualquier precio ni cualquier Europa. Bueno, terminamos con una pregunta de un ilustre colega y amigo, Víctor Morales Lezcano, que te pregunta y te saluda y te felicita. Un abrazo para Víctor. Pregunta, ¿qué futuro le auguras a España y Portugal en el marco europeo? Sí, en este contexto. Bueno, los portugueses han hecho una gestión ejemplar, ¿no? Yo por lo del COVID no diría que hay gestiones ejemplares, porque lo que hoy es... No, me refiero también al salir de la crisis del 2008, o sea, que ahí ha habido digamos, una alternativa distinta a lo que nos estaban contando, que a la chita callando que dicen en la vieja Castilla, Portugal me parece que ha salido reforzada de este... Yo creo que ha sido reforzada como país, como proyecto nacional. Eso sí lo entiendo. En cuanto a España, bueno, España tiene sus cuitas internas. Yo os decía que todos los países, cuando participamos en el proceso de integración, aparte de la agenda común de problemas a la que intentamos dar respuesta, encontramos siempre un elemento particular que cada país no puede resolver de otra manera. A ver, por ejemplo, Alemania, cuando decidió participar en el proceso de construcción europea, aunque le costase dinero, me entendí, lo hacía porque era, en el contexto de la Guerra Fría, era la única forma de ser tratada como un país igual a los demás y en el que sus pecados inherentes al nazismo fuesen olvidados. Francia, porque encontraba en la integración europea la posibilidad de poder desarrollar una política de gran potencia en un orden internacional en el que se sentía enormemente ninguneada por los anglosajones y por los soviéticos, ¿no?
¿me entendéis? Italia podía armonizar un proyecto entre un Mezzogiorno y un norte. Nosotros dar respuesta a nuestros problemas de democracia y de modernización, ¿me comprendéis? Y así cada país encontró un intangible al que daba respuesta a través del proceso de construcción europea. Tanto en cuanto los españoles y los portugueses sigamos encontrando ese intangible dentro del proceso de construcción europea, nos sentiremos cómodos en el proceso de integración europea. Por otro lado, no olvidéis que tanto en España como en Portugal hay un problema. No hay ningún ámbito, no hay ninguna gran cuestión que se dirima en España que no esté atravesado de interés europeo. Por tanto, para España lo que es determinante es que la integración europea vaya bien. Es decir, volvemos a uno de los clásicos del modelo europeo. A más Europa, más España. El problema, recordar, es que vino cuando a menos Europa, menos España. Es decir, por acabar con lo que Ortega. Bueno, un giro estupendo para terminar esta incitante, ¿no?, hora de la Ortega sobre el proceso de construcción europea llena de recovecos, sobre la que seguro habremos de volver todos para repensar cada una de las sugerencias y los estímulos intelectuales que hoy nos ha dejado aquí el profesor Moreno Juste. Querido Antonio, quiero agradecerte, corazón, que nos hayas acompañado esta tarde en esta que es tu casa, porque como antiguo alumno aquí está siempre tu hogar. Así que a todas buenas tardes. La semana que viene tendremos una Ortega especial, porque nos visitará también otro antiguo alumno y doctor de la casa, José Pablo Ferrandiz, para hablar de las elecciones catalanas con datos ya en ese momento, digamos, técnicamente no se pueden contar, ¿no? Sigue estando vigente lo de la semana antes, no se puede. Hablaremos de fresas y... Claro, exacto, hablaremos y dar, digamos, lo que suponen las casas demoscópicas de nuestro país, que pasará al siguiente domingo, que ya sabéis que tenemos elecciones en Cataluña, que por motivos obvios que hasta los que no sois de aquí entendéis perfectamente, son muy importantes desde luego para España y también para Europa, por diferentes motivos, porque es un tapón que no es una cuestión estrictamente doméstica, como hablaremos también la semana que viene. Así que a todos muchas gracias, a los que nos siguen también desde sus casas, muy buenas tardes, hasta el próximo miércoles. Gracias.